Millonario de verdad. Haz tus jugadas de Loto Real en todos los locales de Banca Real y en su red de agentes autorizados en todo el país. Sorteos los martes y viernes a la 1 de la tarde. Loto Real, millonario de verdad. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo. 4:40, atención Juan Luis, el más grande artista dominicano de todos los tiempos y el más completo. Ese sí es el más completo, de verdad. Y no es de, en el ámbito artístico. Y no es de barra para allá. En el ámbito artístico. El más completo, Juan Luis Guerra. ¿Hay uno más completo? No. ¿Y en el continente? ¿Quién se compara con él? Con Juan Luis Guerra. Silvio. Pero Silvio es otra cosa. Digo, Silvio es otra dimensión. Sí, otra dimensión. Sí, debe haber Pero puede haber un Rubén Blades, tal vez. Sí, se equipara. Se puede equiparar un ¿Y poco. qué más? Pero ¿Qué más? No hay más. son pocos. No busquen mucho. Así, intérprete. Que le pegue a todo. No, es que Juan Luis le pega a todo. Es que es y le pega bien. Óyeme. Además que es un productor a sí mismo también. No, es un creador. Juan Luis no es solo un es intérprete. una no especie, intérprete, es un John es Lennon tropical. Un John Lennon. No, tropical. pero claro que sí. Ya Señora, ahí se acabó la discusión. a las 4:41, Leila tiene la encomienda de presentar un distinguido joven que nos acompaña y que va a hacer un análisis de la actualidad. Una estrella de analista. Bueno, si tú dices que Una estrella, si tú dices que es una estrella, yo lo considero Sí, un sí. cuásar. No, de verdad, una Un estrella. pulsar. Yo a él lo conocí. Una enana blanca. A él lo conocí hace mucho porque... 12 años. Ajá. En la universidad. Él fue mi alumno en Derecho, pero en ese entonces yo no sabía que ahora él iba a ser tan buen analista político. Aunque hay que resaltar que me fue muy bien en Derecho Constitucional 1, así que pero claro, por lo menos que por la vale. nota debiste imaginarte un poquito. De verdad, sí. Oye. Es que ella es muy oronda, ella es oronda. No, ella no. Es que no es fácil. No es fácil, así tiene como tú la ves. No, ella tiene su aceite. Está blanquita, tiene su aceite. Bueno. Yatzel Román, ¿cómo estás? Todo muy Gracias bien. por estar con nosotros en el rumbo de la tarde. Recién aterrizando, llegué hace pocas horas de Bolivia, donde me encontraba como observador internacional. Ya he estado en 29 elecciones y de esas 29 me han tocado algunas que han sido... Estabas en Bolivia. Sí, estaba en Bolivia, en Santa Cruz. Pero eso lo dejaste encendido. Efectivamente, ya incluso el trayecto hacia el aeropuerto en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, ¿y ciudad- qué pasó un poco en Bolivia? Porque eso es de actualidad. Sí. Acabo de leer, por cierto, que hay reclamos de la OEA y de la algunas Unión- organizaciones de la Unión internacionales Europea. porque el voto se detuvo un tiempo 24 horas. y después se reanudó y resultó que entonces Evo ya casi estaba en el 50%. ¿Había llegado? No el 50%, porque ¿qué sucede en Bolivia? La fórmula aquella de que la- tiene que tener... Sí, la fórmula que, por ejemplo, recordaremos que en su momento, para lo que terminó siendo la reforma constitucional del año 2002 en República Dominicana, se debatió si esa sería, Claro, si 45. esa sería la fórmula. El- Pero finalmente el pacto al que llegó el presidente Mejía con el presidente Balaguer no incluyó eso, sino solamente la eliminación de los colegios cerrados. No, Mejía no, y la esa reelección fue el pacto de presidencial. Peña Gómez. No, porque primero se había hecho el pacto de Peña Gómez. Que engañaron a Peña Gómez. Pero recordaremos que en el 2002 esa era parte de la propuesta que tenía Hipólito Mejía en lo que terminó siendo la reelección presidencial. Pero finalmente el reformista no aprobó aquello, sino solamente la eliminación de los colegios cerrados y lo que había sido Sí, la reelección presidencial. Bolivia establece que para ganar en primera vuelta se necesita 40% de los votos y que el otro esté un al margen 10. de 10%. De 10. Y a pesar de que las encuestas apuntaban a que el expresidente Carlos Mesa, una figura que viene del periodismo, historiador, Sí, o alguien que pudiéramos comparar en República Dominicana muy probablemente con un Juan Bolívar Díaz, en sentido, por cómo había manejado aquello hasta que finalmente hace la transición con Gonzalo Sánchez de Lozada, termina asumiendo durante 2 años tras la caída de aquel expresidente y termina también renunciando durante serias protestas lideradas por Evo Morales. Ahora resucitó políticamente tras lo que había sido la demanda en La Haya por parte de Bolivia para acceso soberano al mar contra Chile y pareciera que el voto útil de las demás candidaturas terminó beneficiándolo porque aunque marcaba 25% de las encuestas terminó en alrededor de un 37 o 38%. ¿Y dónde es que viene el diferendo? Bueno, yo que estuve durante toda esta jornada puedo decir que la votación transcurrió de manera tranquila, en paz.
y también mayoritaria, porque Bolivia, al tener el voto obligatorio, con serias multas, si uno no participa, $80, y aparte de la inhabilitación para transferencias bancarias durante un mes, vimos que un 88% del padrón acudió a votar, y entonces... Sí, siempre es alto así en Bolivia. Sí, y entonces, ¿qué termina sucediendo? Que durante buena parte del escrutinio se apuntaba una segunda vuelta porque Evo marcaba 45 y Mesa 38, pero se paraliza el conteo ya con 84% escrutado, y de repente, entonces cuando se reanuda 24 horas más tarde, ahora sí Evo tenía entonces suficiente para evitar la segunda vuelta. Y como ustedes bien saben, la Unión Europea, como la OEA y otros organismos, hacen lo que se llama el conteo rápido, que aquí lo realiza Participación Ciudadana de manera tradicional. No lo hizo el 6 de octubre, pero es lo tradicional en las elecciones nacionales. Y el conteo rápido, aunque no suele coincidir al 100% con el conteo oficial, suele parecerse, por lo menos un poco, pero ahora difirió totalmente de lo que fueron los números ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral. Y es por eso que hemos visto que la OEA ha convocado el día de mañana para el Consejo Permanente a tratar el tema de Bolivia. También hemos visto que la Unión Europea, a través del Parlamento Europeo, que tiene misión de observación allá, también ha hablado de que no se explica cuál es esta tendencia. Y también hemos visto varios gobiernos que se han pronunciado, y mañana veremos esta discusión en Washington. Y efectivamente, yo que he tenido, como les mencionaba, experiencia en 29 elecciones de distintos países, esto se parece mucho a lo que vi en el 2017 cuando estuve en Honduras, que pasó algo similar. Que ese está en crisis también ahora. Pero vivía en crisis previa, a diferencia de Bolivia, que había tenido un proceso prolongado de paz. Porque ustedes recordarán que la tradición en ese país era que los gobernantes no duraban mucho. Porque, por ejemplo, cayó Gonzalo Sánchez de Lozada, pero también cayó Carlos Mesa. En su momento, Banzer no fue necesariamente que cayó, pero tuvo que renunciar por temas de enfermedad. Con una minoría precaria. Sí, eso es un caso bien interesante, porque en Bolivia anteriormente no existía la segunda vuelta electoral. Si esta finalmente se logra, va a ser la primera vez, porque anteriormente en Bolivia lo que se hacía era que si alguien no lograba el 50% más uno, el Congreso definía quién era el presidente de la República, y eso llevó a algo interesante mucho antes de República Dominicana. Como el tiempo apremia, la situación es entonces que hubo una irregularidad después del 80%. Sí, efectivamente. Ahora, ¿a qué se atribuye finalmente? No hay ninguna explicación hasta ahora, y eso es lo que está exigiendo la OEA, es lo que está exigiendo la Unión Europea, es lo que está exigiendo el episcopado, las élites empresariales en Bolivia y buena parte de los gobiernos latinoamericanos. Eso es el empecinamiento también de querer prolongarse. Un hombre que había hecho iba a ser su cuarto periodo. Sí, se ha hartado a la gente. Bueno, incluso convocó a un plebiscito que perdió, claro. Y a pesar de haber perdido, esta es una candidatura ilegal a todas luces, tomando en cuenta que la Constitución todavía tiene el texto que le prohíbe presentarse. Si él se hubiese retirado, quizás efectivamente hubiera salido por la puerta grande. Claro, que hay un buen gobierno, una buena gestión, pero la necesidad de prolongarse lo afuñió. Mira. Y solamente para hacer últimamente lo que es la relación con lo que sucede en República Dominicana, allá siguen con el tema manual. Es decir, se cuenta manualmente. Pero ¿qué sucede? Aquí vimos con el voto automatizado que durante toda la noche en tiempo real uno veía la actualización de datos. Eso no quiere decir que es impenetrable, pero es mucho más difícil hacerlo. Pero cuando es manual, también entonces sucede que las autoridades dan el resultado cuando les da la gana. Yacel, ¿y cuál es el panorama de la República Dominicana con la salida de Leonel Fernández y la complicación que todo esto genera? Bueno, precisamente República Dominicana, con el cambio de fuerzas que hemos tenido en un partido que había sido, si no hegemónico, por lo menos dominante durante 15 años, se transforma totalmente, porque ese partido que durante toda esta etapa ha ganado 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, efectivamente con distintas artes que todos conocemos, pero se había mantenido por lo menos unido en cuanto al interés del poder. Ahora ya eso cambia, y algunos pudieran decir, bueno, es que precisamente tomando en cuenta que muchos de los seguidores de Leonel Fernández se han acostumbrado al poder, no van a dar el paso de manera tan determinante, pero aún Leonel Fernández mantuviera un tercio de quienes lo apoyaron en primarias, eso es suficiente para forzar, si fuera una candidatura aparte, segunda vuelta, y si fuera una coalición opositora, entonces ya estaríamos hablando de un serio pleito por definir. Y algunos pudieran decir, por ejemplo, como el presidente de Medina ayer calificó de pacto de macos y cacatas, que eso sería una unión antinatura, pero qué bueno tener aquí al señor Fafa Taveras, que recordará muy bien lo que había sido en su momento el acuerdo de Santiago. Iba a decir el acuerdo. ¿Por qué decía el acuerdo de Santiago específicamente? Porque en esa coalición uno tenía, por ejemplo, al MPD maoísta, pero también tenía a Wesen,
y también tenía, por ejemplo, el Social Cristiano, y tenía el PRD como centro. Entonces ponía ese caso, que fue muchísimo antes del Frente Patriótico, que hemos tenido lo que son uniones políticas, porque efectivamente el MPD no pasó a ser huesinista, pero Wessing tampoco pasó a ser MPDista. Entonces no estoy endosando aquello, pero estoy diciendo de que no sería algo inédito en la política dominicana. No, por supuesto. Pero efectivamente también tenemos que tomar algo en cuenta. Y es que muchas veces por la tradición presidencialista que tenemos en nuestro país, solamente pensamos en el primer ejecutivo. Pero aquí hay Congreso, aquí hay municipios. ¿Y qué sucede en el Congreso? Que durante lo que han sido los últimos 13 años, por lo menos el Senado ha tenido una presencia aplastante de un solo partido. Incluso previo al PLD, lo veíamos con el PRD, por el sistema de elección. Hay un senador por cada provincia. Entonces eso implica que para uno elegir el representante en la Cámara Alta tiene que lograr una mayoría absoluta, por lo menos, dependiendo de cómo se distribuye, ya que no importa qué tantos votos sacas, sino que también los repartes. Entonces, si hubieran, por ejemplo, 2 candidatos opositores en cada provincia... Ese es el método de Hond. No, el de Hond es para proporción en la Cámara de Diputados, porque es uninominal en el Senado, por lo que quería decir. Si hubiera, por ejemplo, 2 candidaturas opositoras por cada provincia y sumaran 60%, una y otra, vamos a decir 30 y 30, pero el oficialismo saca 40, resulta que se queda con el 100%. Claro. Entonces, eso obliga a uniones que a veces no parecen muy coherentes, pero que ayudan precisamente a lo que es un equilibrio. Y ese equilibrio es necesario porque, por ejemplo, cuando hemos visto que en República Dominicana el endeudamiento pasó de un 16% per cápita del PIB en 1996, ahora 52%, eso sucede porque efectivamente no hay discusión. Cuando hemos visto buena parte de lo que ha sido el gasto que se destina de manera muy alegre, dependiendo de los intereses del gobierno de turno, eso es precisamente porque no hay contrapesos en el Congreso. ¿Cuáles han sido buena parte de los mejores gobiernos en República Dominicana? Los que han tenido ese freno, porque los frenos llevan a consensos, y los consensos llevan a, por lo menos, arreglos que piensen más no solamente en lo que le conviene al gobierno de turno, sino en estos puntos medios. Y eso ha estado ausente en el Congreso durante muchísimo tiempo, que ha tenido incluso quórum propio. Okay. Yatzel, yo creo, y dime si estoy equivocada, yo sé que como yo mucha gente cree también, que esta es la mejor oportunidad en los últimos quizás, no sé, 20 años que tiene la oposición para llegar al poder. Y que Luis Abinader tiene ahora mismo un magnífico chance de llegar al poder. ¿Tú crees que es así? Es la mejor oportunidad que ha tenido candidatura opositora alguna, tomando en cuenta el requiebre que uno ve en el oficialismo. Porque mira, no vamos a poner en duda de ninguna manera que el PLD seguirá siendo el partido más grande. Ahora bien, a quienes nos gustan los deportes y que sabemos un poquito de artes marciales, conocemos el Aikido. Y en el Aikido uno combate con la fuerza del otro. Y efectivamente, y por ejemplo también vemos muchas veces que en el boxeo, a veces el más grande termina siendo noqueado por el otro, no porque sea más fuerte sino porque pelea de manera más inteligente. Y en este momento, aunque el PLD sigue siendo una maquinaria como ninguna otra que ha visto la República Dominicana posterior a la guerra, pero por lo que algunos... ¿Inscribirán a Leonel? Ese es un debate jurídico, más que político, por el hecho de que aunque el espíritu del legislador, como bien aprendimos en las aulas con Leila, el espíritu del legislador está claro. Y era que quería... El espíritu del legislador, cuando uno lee la ley de partidos en conjunto y la ley electoral, es que si uno participó en primarias, no puede inscribirse en otro partido como candidato. Ahora bien, la redacción sí se presta interpretaciones. Y porque la ley de partidos, por ejemplo, dice bien claro que es un precandidato y que es un candidato. Pero cuando habla de prohibición dice candidato. Y también, por ejemplo, la ley electoral en su artículo 134 habla de nominado, no prenominado. Entonces, ese tipo de errores son los que nos permiten a los abogados ganarnos la vida, lamentablemente. Ahora, si yo fuera juez, como yo he establecido, yo entendería que precisamente viendo el espíritu del legislador, yo diría que no puede ser inscrito, pero eso es un debate y habrá que ver. Pero no me dijiste, ¿tú crees que Luis gana? ¿Quién tú crees que gana? Él dijo que sí, que tiene la mejor oportunidad. Yo creo que tiene la mejor oportunidad. Para que tú estás hablando por el aparatico, no, yo no sé con quién. Mira, eso no es verdad. Yo no sé con quién. No hay alternativa, Luis, es el cambio. Mira, una pregunta ya hacia el final. ¿Cómo tú describes en pocas palabras, muy pocas porque el tiempo nos aplasta, a Gonzalo Castillo?
Bueno, Gonzalo Castillo, y esto no lo tomen de manera personal. No, para nada. Los amigos que lo siguen, pero... Tú me tienes que describir a Luis también. Sí, bueno, a Gonzalo Castillo yo lo describiría como un candidato inorgánico hasta este momento. Y eso ¿Por qué inorgánico? Inorgánico, tomando en cuenta que la única plataforma que él tuvo en este momento fue el tener el poder detrás, la hipertrofia. ¿Pero ganó? Del poder. Ganó. Pero lo que te digo, o sea, tú no me preguntaste la campaña de Gonzalo. Muy buena caracterización, un candidato inorgánico. Sí, ¿Y Luis Abinader? Luis Abinader, Dale a Fafa ahora. Luis Abinader tendríamos que decir, independientemente, vuelvo y digo, de lo personal, que ha sido el más inteligente de los políticos que han participado. ¿Por qué? En los últimos años. Mira, por ejemplo, vámonos bien atrás a lo que era el pleito en el PRD histórico. Mientras se están matando Hipólito y Miguel, Luis, independientemente de que estaba alineado con Hipólito, no se metió de lleno en el pleito, prefirió no ser la cara y salió beneficiado de ello. Y también en este momento, mientras se están matando Leonel y Danilo, él ha preferido, como bien dice aquel dicho, de que si tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpas, y ha permitido que ellos sigan adelante. Entonces, ¿y Leonel? Leonel, a quien yo lo he definido de esta manera, que aunque nunca ha tenido mi voto, siempre ha tenido mi respeto, yo creo que en esta coyuntura estaba completamente obligado a hacer lo que hizo, porque ya en el PLD no tenía ningún tipo de cabida. E incluso si negociaba un pacto, ellos podrían decir, bueno, ya firmamos otros pactos. ¿Y qué terminó pasando? Que no se respetaron. ¿Y a Danilo finalmente ya sí es final? Bueno, ¿qué perfil tú puedes leer? Bueno, Danilo Medina yo creo que va rumbo a ser un líder de oposición. Yacel, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a todos los amables oyentes, mañana, Dios mediante, tendremos un espacio similar pero mejor. Gracias, Yacel. Gracias.